Una consultita. Ahorita solo se ve la pantalla, ¿no? Mi PowerPoint. Sí, sí, O ahorita se se ve. ve mi cara a un costado. No, para ello usted tiene que darle en el botón iniciar video y ya. Y se podría ver. Ah, ya, ya, ya. Ok. Ok. Ya vi ya. Sí, al comienzo puedo presentarme y después ya pongo la diapositiva. Ya, de acuerdo. Entonces ya voy a empezar a presentar. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Les saluda César Suárez de parte del Tercio Estudiantil de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Federico Villarreal, Integración Económica. En este programa de Yo Aprendo en Casa, Facultad de Ciencias Económicas UNFB, segmento de videoconferencias, tenemos hoy al doctor Augusto Albán. Él es economista de la Universidad de Lima, con especialización en finanzas por la ESAN y magíster en administración de empresas por la UTP. Cuenta con más de 26 años de experiencia profesional en los sectores público, privado, en el área de finanzas, presupuesto, dirección general, planeamiento estratégico, etcétera, y actualmente es gerente general de la consultora Lumbra y docente de la Universidad Andina del Cusco en la Escuela Profesional de Economía y Finanzas. Bueno, es un honor tener al doctor Augusto Albán hoy en día y nos va a exponer sobre un tema muy importante como es las oportunidades de inversión en tiempos de crisis, ¿no? En tiempos de pandemia como estamos pasando hoy en día. Bueno, sin nada más que agregar, paso a lo que es el doctor Augusto Albán y muchas gracias, que disfruten la conferencia. Buenas noches con todos. Gracias por su tiempo. Espero que la información que vamos a compartir sea útil para ustedes. Me imagino que muchos tienen interés en invertir en este tiempo de crisis, ¿no? Entonces, la idea es poder darles información que les sirva para analizarla y poder tomar decisiones. En realidad, como dice Warren Buffett, el famoso inversionista, en tiempos de crisis o en tiempos donde la gente tiene miedo, hay que ser codicioso. Y en tiempos en que la gente es codiciosa, hay que tener miedo. Entonces, muchas veces hay que darle la contra a los mercados, ¿no? Porque muchas veces la psicología de masas funciona en los mercados, pero muchas veces es una psicología emocional y a veces se toman decisiones que luego se revierten en poco tiempo, ¿no? Es una constante. Ya lo hemos visto en otras crisis. Entonces, voy a compartir con ustedes esta presentación y después me imagino que va a haber un tiempo para preguntas, para poder intercambiar ideas, opiniones. Todas son bienvenidas. ¿Ok? ¿Pueden ver mi presentación? ¿Sí? ¿Se ve? Muy bien, supongo que ese fue un sí. Escuché unos Eh, ruidos, pero no sé, Doctor no Augusto, distinguí bien. Sí, sí se ve. ya, ok. Bien, entonces vamos a comenzar. Eh, Primeramente, vamos a ver, bueno, ahí está un poco mi experiencia profesional, por dónde he pasado y dónde me he capacitado. Por si acaso no soy doctor, pero me gustaría, ¿no? Yo soy magíster en administración de empresas, soy economista de la Universidad de Lima, he hecho una especialización en finanzas en ESAN y bueno, tengo experiencia mayormente en el área financiera, ¿no? Entonces, ese creo que es un background que me sirve para poder hacer este tipo de presentaciones y análisis. Actualmente soy docente también de la Universidad Andina del Cusco, en la Escuela Profesional de Economía y en la de Finanzas. Y además, como dijo nuestro presentador, soy gerente general de la consultora Lumbra, ¿no? Con la cual hacemos también asesoría financiera.
Previamente vamos a recordar algunos conceptos sobre inversión. De repente ustedes ya lo saben, solamente los voy a recordar por si hubiera algún estudiante de otras carreras o algún profesional de otras carreras que de repente no tiene estos conceptos tan claros. ¿Qué es invertir? ¿No? Cuando nos preguntamos qué es invertir, es como esa plantita, ¿no? Que figura la diapositiva, que empieza, ¿no? Unas cuantas monedas, unos cuantos soles, unos ahorros, pero que estamos haciendo una decisión, se llama intertemporal, ¿no? Estamos postergando el consumo actual, el consumo presente, para que en un momento futuro tenga más recursos y tener así también un consumo mayor. Entonces, estamos sacrificando, ¿no?, el uso de esos recursos en el presente, porque espero que esos recursos crezcan en el tiempo con una rentabilidad y así tenga un mayor valor, un mayor beneficio en el futuro. ¿Sí? Entonces, eso es lo que buscamos cuando invertimos. Ahora, ¿qué tipos de activos hay? Normalmente, cuando me hacen una consulta sobre inversiones, les pregunto, ¿en qué tipo de activo quieres invertir? ¿No? Y les explico que por un lado tenemos los activos reales, que se emplean para producir bienes y servicios, ¿no? Por ejemplo, un terreno, un edificio, una máquina, nuestro conocimiento, todos esos son activos reales por los cuales podemos obtener un beneficio, una renta, ¿no? Es decir, un flujo de ingresos futuros que provienen de esa inversión que se ha hecho en esos activos reales, ¿no? Por ejemplo, la educación es un activo real, ¿no? Voy a tener una certificación, un título que me permite luego tener un retorno en el tiempo, un retorno de ingresos en el tiempo. Pero también tenemos los activos financieros, que son derechos sobre los activos reales o sobre los ingresos que generan, ¿no? Y eso es el tema de esta presentación. Vamos a hablar sobre oportunidades de inversión en activos financieros, ¿sí? Entonces no vamos a hablar sobre inversiones en compra de viviendas, oficinas, terrenos. No es, he acotado esta presentación solamente a la parte de activos financieros. Pero también los activos financieros se pueden dividir en dos tipos. Por eso tenemos los valores de renta fija, ¿no?, que tienen un flujo fijo, por eso viene el nombre renta fija, un flujo fijo, un flujo predeterminado que se conoce de antemano de ingresos durante un plazo determinado. Ejemplos, bonos y también depósitos de ahorros o depósitos a plazo fijo. De antemano ya sabemos la tasa que me van a que me ofrecen estos títulos, estos activos, y yo espero contar con ellos en el tiempo. Ahora, no significa que los valores de renta fija, por ser, tener un flujo fijo, no tienen riesgo. También tienen un riesgo asociado. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo de no pago, el riesgo de default, así se le llama, ¿no? Cuando un bono no se paga, como en el caso de los bonos del gobierno argentino, ¿no? En este momento los bonistas y el gobierno están negociando ahí una forma de pago, porque ellos no están cumpliendo con sus obligaciones, y eso obviamente es un riesgo, es el riesgo mayor, ¿no? El riesgo de no pago. En el caso de un depósito a plazo fijo, ¿cuál sería el riesgo? Es el riesgo de que también una entidad financiera caiga en insolvencia y no me pueda pagar. Pero en el caso de las entidades que están supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, se cuenta con un fondo de seguro de depósito, ¿no?, que es un poco más de 100.000 soles. Entonces, los depósitos que están en el sistema financiero, por ese monto, tienen el fondo de seguro de depósito. Entonces, ahí el riesgo sería para los montos mayores de 100.000 soles, ¿no? Recién en ese caso habría un riesgo de que si la entidad cae en insolvencia y se tiene que intervenir, no podría recuperar más de 100.000 soles, ¿no? Entonces, ahí también hay un riesgo entonces, ¿no? En el caso de los valores de renta variable,
de ahí viene su nombre, ¿no? No se promete ningún pago en particular. Es decir, no hay ningún flujo de ingresos asegurado en el futuro, sino que la renta dependerá del desempeño de la empresa, ¿sí? Si la empresa tiene utilidades, seguramente tendrá la capacidad de pagar dividendos a los accionistas, o que también haya una plusvalía, un incremento del valor de las acciones en el tiempo, ¿no? Entonces, son dos tipos de ganancia que se pueden tener en el caso de las acciones. Pero también puede suceder que el valor, el precio de mercado de la acción caiga en el tiempo, ¿no? Por malos desempeños, por problemas del sector o problemas de la empresa. Hay muchos factores que influyen, ¿no? Y por eso es que se ve, cuando uno ve los índices bursátiles o las cotizaciones, ¿no?, de una empresa, se ve un gráfico que parece un electrocardiograma, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en todo momento hay un equilibrio ahí entre oferta y demanda que determinan los precios. Pero cada, cada participante tiene diferente información, tiene diferentes expectativas del futuro de esa empresa. Entonces tiene en sus cálculos un flujo de ingresos futuros diferente, ¿no? Entonces, los que son optimistas están haciendo que el precio suba, ¿no? Los que son pesimistas respecto a las perspectivas de esa empresa hacen que el precio baje, ¿no? Los llamados bulls, ¿no?, son los que empujan el precio hacia arriba, y los bears son los que empujan el precio hacia abajo, ¿no? Entonces, todo el tiempo hay un choque de esas dos fuerzas que está haciendo que se muevan los precios en el mercado, ¿sí? Y acá vemos esa relación que hay, ¿no?, entre riesgo y rentabilidad. Es lo que les decía, ¿no? Entonces, generalmente hay una relación directamente proporcional entre riesgo y rentabilidad. A menor riesgo, también la rentabilidad esperada es menor. Pero conforme el riesgo va aumentando, entonces también se espera a cambio una rentabilidad mayor, ¿no? Porque hay más en juego, ¿no? El capital, el riesgo de pérdida de capital, eso es lo que se evalúa contra el beneficio que se podría obtener con esa inversión, ¿sí? Y la rentabilidad real también es un concepto importante, porque por un lado tenemos la rentabilidad nominal, ¿sí? Pero la rentabilidad real es una medida mucho más precisa, ¿no? Para saber si hemos ganado o perdido poder adquisitivo después de restarle o hacer un ajuste por inflación de la rentabilidad nominal, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es hacer un ajuste, ¿no?, de la rentabilidad nominal entre el índice de precios al consumidor, por lo menos, ¿no? De tal manera que uno podría calcular, a ver, si tengo una rentabilidad nominal de 6% en un depósito a plazo fijo, pero la rentabilidad anualizada es más o menos de 2%, por tratarse de cantidades pequeñas, puedo hacer una diferencia simplemente, ¿no? Una resta. Y puedo calcular así de manera rápida: 6% menos 2%, más o menos tengo un 4% de rentabilidad real, ¿sí? Si la inversión es en moneda extranjera, habría que considerar también la devaluación, ¿no?, adicionalmente a la inflación. Entonces, es importante, ahí está la fórmula también, ¿no? Si la quieren hacer un cálculo, cuando ustedes tengan una rentabilidad nominal como la que les ofrece un banco, háganle el ajuste por inflación, ¿no? En realidad es uno más, ¿no?, la tasa de interés nominal en el numerador, entre uno más la tasa de inflación, ¿no?, o la inflación anualizada, menos 1, y ahí obtienes un factor, lo multiplicas por 100 y ya tienes la tasa de interés real o de rentabilidad real que obtendrías por tu dinero, ¿no? Entonces, estos conceptos es bueno tenerlos presentes antes para poder entendernos en el resto de la presentación. El inversionista.
Cada vez que un cliente me dice que quiere hacer una inversión, yo le pregunto cuatro cosas, ¿no? Hay cuatro datos que yo necesito conocer previamente. Entonces le digo, ¿cuál es el objetivo de tu inversión? Es decir, ¿para qué estás invirtiendo? Hay personas que invierten para poder tener una ganancia de corto plazo, para tener una, una esperanza de una jubilación con una mayor renta, un mayor flujo de ingresos en el futuro. Entonces, el horizonte de esa persona es de más largo plazo. Hay personas que quieren invertir porque quieren tener un dinero separado como un fondo que sirva para la educación de sus hijos. ¿Sí? Entonces, hay múltiples factores por los cuales alguien puede invertir. Ahora, es cierto que el inversionista, mientras más joven es, por ejemplo, en el caso de los estudiantes de la universidad, es mejor porque tienen el tiempo a su favor. En el tiempo, recuerden, es como si funcionara una tasa de interés compuesto, que hace que el dinero se puede hacer que crezca en el tiempo, se reinvierte y de esa manera se obtiene una rentabilidad mayor. En periodos más cortos tenemos la volatilidad y además tenemos también un plazo de maduración menor, ¿no? Que a veces no coincide con el tiempo en el cual se obtiene la rentabilidad esperada. Entonces, primero les pregunto el objetivo. Segundo, el plazo. ¿Para qué plazo quieres invertir? Entonces, no se trata de invertir simplemente en una semana o en un mes. Ahí no hay muchas opciones, ¿no? Tendrías que invertir en algo de muy corto plazo. Hay esos activos, ¿no? Pero hay que definirlo previamente, porque de lo contrario, si la persona necesita el dinero en 3 meses, pero la inversión va a madurar en un año, va a salir perdiendo, ¿sí? Entonces, el objetivo, número uno. Segundo, el plazo. El monto también es importante. Dependiendo del monto, se puede diversificar más, o sea, se puede repartir esa inversión en pequeñas inversiones en diferentes activos, pero si la inversión es más reducida, no hay muchas opciones y de repente solo se puede colocar ese dinero en un solo activo, ¿no? Entonces, el monto también es importante. Y en cuarto lugar, es importante el perfil del inversionista. No todos tenemos el mismo perfil de inversionista. Hay algunos que son más arriesgados, más agresivos. Hay otros que son más conservadores. Hay otros que son un término medio, ¿no? Un perfil moderado. Entonces es bueno conocer qué tipo de inversionista eres para que escojas el activo que va de acuerdo con el tipo de inversionista que eres. Por ejemplo, a un inversionista conservador no se le va a dar una opción arriesgada, por ejemplo, invertir en bitcoins, en criptomonedas, porque no soportaría esos altibajos. Y de igual manera, ¿no? A un inversionista agresivo, si yo le di en un depósito a plazo fijo, tal vez él se va a sentir frustrado porque estaría dispuesto a invertir en algo con más riesgo que le dé mayor rentabilidad. Entonces, es importante saber qué tipo de inversionista eres. Y ahí influyen varios factores, ¿no? Por ejemplo, los conocimientos o la experiencia que tenga sobre inversiones, la situación financiera actual. No es lo mismo una persona que ya tiene un patrimonio acumulado de varios años de trabajo que una persona joven que recién está empezando su vida laboral, ¿no? No es lo mismo. Igual los objetivos de inversión, como ya les comenté, la tolerancia al riesgo, la rentabilidad esperada, ¿no? Si quiero una rentabilidad mayor, tengo que arriesgar un poco más. El plazo, ¿no? Y acá están los tres perfiles que les mencioné, ¿no? El conservador es menos tolerante al riesgo, escoge instrumentos de inversión que le aseguren que no perderá parte o todo su capital, ¿no? Está muy limitado, muy acotado en ese aspecto. Nadie quiere perder su capital, ¿no? Pero hay momentos en los cuales una inversión, mientras madura, uno puede estar temporalmente en rojo, ¿no? Es como cualquier inversión, ¿no? En cualquier negocio que uno haga, primero inviertes, estás en rojo y luego recuperas. Entonces, el conservador puede estar, digamos, en rojo, puede estar perdiendo parte de su capital
por muy poco tiempo y en un porcentaje muy pequeño. De lo contrario, se siente demasiado estresado, demasiado nervioso, ¿no? El moderado, el inversionista moderado, aunque es cauteloso con sus decisiones, tolera un riesgo moderado, ¿no? O sea, acepta un poco más de riesgo que el conservador porque también espera tener ganancias mayores. Y el agresivo es el que busca mayor rendimiento, por lo que asume mayores riesgos, ¿sí? Aquí en la página web de la Superintendencia del Mercado de Valores hay un test que ustedes pueden hacer gratuitamente. Les tomará unos 10 minutos y van a conocer su perfil de riesgo. Eso es importante. Incluso ahora las sociedades agentes de bolsa o las administradoras de fondos mutuos le piden a sus clientes que llenen un test parecido a este para saber su perfil de riesgo, ¿no? Para que estén conscientes de cuál es su perfil de riesgo y de acuerdo a eso les ofrecen las alternativas de inversión. Ahí pueden ver también, ¿no? Que de acuerdo al perfil del inversionista están las diferentes opciones de inversión, ¿no? Para un conservador que acepta menos riesgo, de repente también quiere un plazo menor, entonces se le puede ofrecer fondos mutuos de renta fija o seguros con devolución de prima, seguros con ahorro, depósitos a plazo, cuentas de ahorro. En el caso de un inversionista con perfil de riesgo moderado, se le puede ofrecer unos fondos mutuos mixtos. Y también en el caso de un arriesgado, ¿no? Se le puede ofrecer acciones, inversiones ya directas en acciones o en fondos mutuos de renta variable o de crecimiento, así también les llaman, ¿no? Entonces vemos que hay diferentes opciones para diferentes tipos de inversionistas. Ahora vamos a hablar algunas alternativas al día de hoy, ¿no? Que existen y qué rentabilidad más o menos se va obteniendo con estas alternativas de inversión, ¿sí? Para el inversionista conservador que tolera bajo riesgo, si invirtiera en cuentas a plazo fijo en soles, un monto como de 10.000 soles a un año, según información de la SBS, ¿no? He sacado la información de su página web, tenemos que la Caja Rural de Ahorro y Crédito Raíz es la que le pagaría la tasa mayor, 5.7%. Y después tenemos en orden descendente, ¿no? Financiera Credinca, 5.3%, Compartamos, que es una financiera, 5.2%, la Caja Municipal de Lima, 4.9%, la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo, 4.8%, y así tenemos, ¿no? Toda una lista. Yo he puesto parte de esa lista, ¿no? Las que ofrecen hasta 4%. Digamos que el inversionista que opta por este tipo de instrumento, por lo menos está cubriendo su poder adquisitivo, ¿no? Porque si el IPC anualizado más o menos está en 1.97% según al mes de abril, a fines de abril, entonces tendríamos que acá tendría una ganancia de 2% o más, ¿no? Por encima del índice de precios al consumidor. Y si fuera en dólares, ¿no? Calculamos un monto como de $3.000 a 360 días, la entidad que le paga una mayor tasa de rendimiento efectiva anual, la mayor TREA, es Credit Scotia, ¿no? Le paga 1.5%, ¿sí? Después vemos cómo desciende hasta 0.3%. Entonces, ahí están las opciones. ¿Por qué es menor? Porque acá hay un riesgo, el riesgo de devaluación, ¿no? La devaluación también es un factor que evalúan las entidades financieras, porque ellos tienen que calzar sus depósitos en dólares con sus créditos en dólares. Entonces, si la mayor parte de los depósitos está en soles, tienen mayor liquidez, tienen mayor capital para invertir en soles. También tienen mayor retorno por esos soles que pueden colocar. Entonces, por eso no es, siempre ha sido la tasa en dólares
Generalmente siempre ha estado por debajo de la tasa en soles, ¿no? En el caso de los depósitos a plazo fijo. Si optamos por fondos mutuos, ahí podemos ver que están estos fondos de deuda de muy corto plazo. Son fondos que invierten en depósitos y también en algunos bonos, mayormente es en depósitos, ¿no? Porque es muy corto plazo. Si hacemos una inversión de 10.000 soles, fíjense, actualmente la que ha tenido un mayor rendimiento en el último mes es Diviso Fondos, con su fondo Diviso Extra Conservador Soles. Ha tenido un rendimiento de 3.08%, ¿no? Del último mes anualizado, ¿no? El último mes, pero anualizado. Igual, en el último año ha sido 3.8%, en los últimos 3 años 4.13%, en los últimos 5 años 4.62%. Es una tasa promedio para esos 5 años. Entonces, alguien que pone 10.000 soles, si tomamos en cuenta esa tasa promedio de los últimos 5 años, estaría obteniendo más o menos 461.62 soles por sus 10.000 soles, ¿no? En un año. Y también sería una tasa, bueno, superior al índice de precios al consumidor. Aquí un dato es que la inversión mínima inicial es de 500 soles. Entonces es una inversión mínima relativamente baja, ¿no? Para este tipo de inversión, ¿sí? Y tenemos también otras alternativas como Sura, Ultracash Soles. Su rendimiento del último mes anualizado ha estado un poco por debajo. En el caso de Credicorp, Capital Conservador, liquidez en soles también, 1.98% anualizado, pero tienen mayor inversión mínima inicial, ¿no? Entonces acá ven igual sus datos, ¿no? Para un mes, para un año, para 3 años, para 5 años, ¿sí? Ahí pueden comparar esta información. Esta información le he sacado de la página web Compara Bien, que tiene información actualizada sobre diferentes tipos de fondos mutuos también. En el caso de dólares, si invertimos 4.000 dólares, tenemos que en un plazo 360 días, instrumentos de deuda de muy corto plazo, el rendimiento es menor, ¿no? 57.99 sería el rendimiento considerando esta tasa promedio de los últimos 5 años. Obtendrían eso al final de un año si se mantiene este promedio de los últimos 5 años, ¿no? La inversión mínima inicial es 1.000 dólares. En la segunda opción, ¿no? En el ranking, a la fecha, sería Credicorp Capital Conservador Liquidez en Dólares, que tiene una tasa promedio de los últimos 5 años de 1.24%, me estaría dando en un año 49.54%, y el Interfondo Extra Conservador Dólares, 1% ha sido su dato anualizado del último mes, y en los últimos 5 años 1.12%, me estaría dando 44.74%. En este caso la inversión mínima inicial es baja, ¿no? 200 dólares, comparada con las otras dos alternativas que están en primer y segundo lugar, ¿sí? Ahora, fíjense, la anterior información era de fondos de deuda de muy corto plazo. Eran para plazos, normalmente se puede, creo, desde una semana, se puede tener ahí, abrir y cerrar el fondo en una semana y no te cobran ninguna penalidad. Pero en este caso ya es deuda de corto plazo. Normalmente van a pedir que el plazo también sea mayor. De lo contrario, si uno hace un rescate de su fondo mutuo en menos del plazo mínimo, se hace acreedor a una penalidad y le restaría eso a tu rentabilidad. Por eso yo en todos los casos estoy considerando un plazo de inversión como de un año. Aquí el Sura corto plazo soles es el que ha tenido el mejor desempeño en los últimos 5 años, 4.24%. Luego le sigue Credicorp Capital Conservador corto plazo soles, 4.05%. Y Scotia Fondo Cash Soles, 3.8%.
Aquí también pueden ver que la inversión mínima inicial de 500 soles es la más baja, ¿no?, entre estos tres primeros del ranking, ¿sí? En el caso de instrumentos de deuda de corto plazo en dólares, ¿no?, para un capital inicial de $4.000, el diviso conservador dólares ha sido el que ha dado la mejor tasa en los últimos 5 años, 1.96%. Esto sería lo que obtendrían al cabo de un año. En Sura corto plazo dólares, 1.73%. Credit Corp capital conservador corto plazo dólares, 1.57%. Aquí también pueden ver la gestión activa y la gestión pasiva. ¿A qué se refiere eso? La gestión pasiva es cuando yo entrego mi capital para que una sociedad administradora, en este caso de fondos mutuos, invierta por mí. Es decir, yo no tengo que estar informándome, no tengo que estar reuniendo información y asumiendo el riesgo de invertir por mi cuenta, sino que se lo entrego a los especialistas y ellos deciden en qué invertir. Claro, hay un perfil que está diciendo que es una deuda de corto plazo o muy corto plazo, que es de renta fija, ¿no? Entonces, obviamente va de acuerdo con mi perfil, pero yo no tengo que estar investigando cuándo comprar, cuándo vender, qué instrumento, sino que ellos lo hacen por mí. Y por eso cobran una comisión. Entonces, en realidad, esta rentabilidad es restando esa comisión ya, ¿no? O sea, es la rentabilidad neta. Si yo lo hiciera por mi cuenta, normalmente no tendría tal vez mucho eh, acceso por el monto de la inversión a diversificar. En cambio, en este caso, como es un fondo, ellos diversifican en diferentes instrumentos que tienen estas características, ¿no? Si son de muy corto plazo, si son de corto plazo. Ahora vamos a ver de mediano plazo, pero es un portafolio, ¿no?, de inversiones en diferentes depósitos, en diferentes instrumentos de renta fija. Entonces, eso ayuda a diversificar el riesgo también. Como dicen, no se ponen todos los huevos en una sola canasta, ¿no? Se diversifica. Eso también es una forma de mitigar los riesgos, ¿sí? Ahora, vemos instrumentos de deuda de mediano plazo en soles, una inversión de 10.000 soles. En los últimos 5 años, el fondo que ha tenido el mejor rendimiento es el BCP conservador mediano plazo soles, 4.72%. El BBVA soles, 3.94%. Sura renta soles, 3.75%. ¿No? Y acá también tienen los montos de inversión mínima inicial. Este de BBVA soles es bajo, ¿no? Es bien accesible. Y acá pueden ver, ¿no?, cuál sería la ganancia en un año si se mantienen estos promedios de los últimos 5 años, ¿no? Recuerden que la rentabilidad histórica no necesariamente se va a repetir, pero al menos me da una idea, ¿no?, de cómo se ha gestionado los recursos de los participantes de este fondo en los últimos años, ¿no? Es una referencia. No significa que se va a repetir, pero al menos es una información que me permite comparar entre un fondo y otro, ¿no? En el caso de instrumentos de deuda de mediano plazo dólares, para una inversión de $4.000, tenemos en primer lugar Scotia Fondos Renta LATAM, o sea, son instrumentos de renta fija en Latinoamérica, en dólares, ¿no? En los últimos 5 años, su rentabilidad promedio ha sido 3.14%, Sura renta dólares 2.17%, Scotia Fondo Depósito Disponible de Dólares en los últimos 5 años 1.38%. Y acá tenemos los montos que se obtendrían después de 360 días con esta inversión, ¿no?, de $4.000. Ahora, pasamos a las alternativas para el inversionista moderado, es decir, aquel que tolera un poco más de riesgo porque también aspira a tener una rentabilidad mayor que el inversionista conservador, ¿sí? Por eso ahí está la aguja como que va subiendo, ¿no? ¿Se dieron cuenta? Antes estaba
la aguja a la izquierda en un color verde, pero como si fueran los colores del semáforo, ahora está en amarillo, ya un poco más de riesgo, ¿no? Ya está a la mitad. Aquí tenemos estas opciones, ¿no? La renta mixta moderada en soles, un aporte de 10.000 soles. ¿Y por qué se llama renta mixta? Fíjense que no se llama ni fija ni variable. ¿Por qué? Porque en su portafolio de inversiones combina ambos tipos de instrumentos. Tiene normalmente 50% de instrumentos de renta fija, o sea, pueden ser depósitos o bonos, y 50% instrumentos de renta variable, como son las acciones, ¿sí? También podrían haber inversiones en índices bursátiles. Y acá tenemos, en el primer lugar del ranking, al Interfondo Mixto Moderado Soles, con un rendimiento promedio de los últimos 5 años de 3.34%. Esta sería su ganancia simulada en un año. Y la inversión mínima inicial de 500 soles es relativamente baja. Luego le sigue Credit Corp Capital Moderado, 2.61%, rentabilidad anual promedio de los últimos 5 años. Y BBVA Moderado Soles, 1.98%. ¿Sí? Si pasamos a dólares, en renta mixta moderada, solamente me salió información de este fondo. Por eso que no les he puesto más opciones. En algunas categorías a veces hay menos competencia que en otras, ¿no? Hay algunas categorías que tienen muchos participantes, muchos fondos, y otros hay menos fondos, ¿no? ¿Por qué? Porque también depende del número de participantes para que se abra un fondo. En este caso, el Credit Corp Capital Moderado en dólares ha tenido un rendimiento histórico de los últimos 5 años de menos 0.34%. O sea, no ha habido mayor ganancia. Y si vemos, fíjense acá, en 3 años, en los últimos 3 años el promedio fue menos 1.57%. En el último año, menos 9.11%. Pero fíjense, en el último mes, el que colocó su dinero hace un mes, ¿no? Por decir, el 13 de marzo, o de abril, perdón, 13 de abril, estamos 13 de mayo. Para él ha habido esta tasa de rendimiento anualizada, ¿no? Claro, por un mes hay que hacer el cálculo, ¿no? Proporcional para un mes. Pero fíjense, ha habido esta buena rentabilidad. ¿Por qué? Porque los valores de renta variable mayormente que están castigados por toda esta crisis de la pandemia se están recuperando. Entonces, si son fondos en dólares, muchos de ellos también invierten en acciones de empresas no solo del Perú, sino del extranjero. Y como han visto, ha habido un rebote, ¿no? De muchas bolsas en Estados Unidos, también la nuestra, y eso ha influido en la rentabilidad del último mes, ¿no? Ha habido un repunte, ¿sí? Comparado, fíjense, con estas otras rentabilidades de periodos mayores, ¿sí? En el caso de renta mixta balanceada en soles, para un aporte de 10.000 soles y un plazo de un año, en primer lugar está Credit Corp Capital Equilibrado, que ha tenido un promedio de los últimos 5 años de 1.79%, pero fíjense cuál ha sido su rendimiento del último mes anualizado, 107.34. ¿Por qué? Como les decía, ¿no? Como es renta mixta, los valores de renta variable, las acciones, muchas de ellas han sido muy castigadas, a pesar de que la empresa tiene buenos fundamentos. De todas formas fue castigada por las ventas masivas. Cuando hay pánico, cuando hay crisis, hay ventas masivas y los compradores aprovechan también para comprar a precios de ocasión. Y luego el mercado vuelve a valorar correctamente a esas empresas que tienen buenos fundamentos y fíjense, se obtienen rentabilidades interesantes como esta que estamos viendo, ¿no? En el BVA balanceado soles, la rentabilidad promedio de los últimos 5 años fue 1.3, pero acá también pueden ver el mismo patrón. En el último mes, el rendimiento anualizado ha sido
casi 60%. Por debajo de este dato de rentabilidad del Credit Core Capital Equilibrado, ¿no? Pero de todas maneras, también muy por encima de los indicadores de rentabilidad para plazos mayores. En el caso de la renta mixta balanceada en dólares, tenemos en primer lugar Interfondo Mixto Balanceado Dólares, que en los últimos 5 años tuvo una rentabilidad promedio de menos 0.35, pero fíjense, ¿no? En este último mes también el dato mensual anualizado fue 47.2. En el caso del Credit Core Capital Equilibrado en dólares, 114.23%. Y el Scotia Fondo Mixto Balanceado, 32.32%, ¿no? Entonces, como vimos en los casos anteriores, cuando hay renta mixta, la renta mixta se está beneficiando últimamente por el rebote de las bolsas, ¿no? El rebote de los precios de las acciones. Y estos fondos normalmente eso, ¿no? Evalúan el valor intrínseco de las acciones para poder ver dónde hay precios de mercado por debajo del valor de la empresa. Hay que valorizar la empresa y hay que calcular el valor intrínseco de la acción. Y si está el precio de mercado por debajo, hay un margen de seguridad, ¿no? Un diferencial que muestra toda esa posibilidad, ese potencial de apreciación de esa acción, ¿sí? En el caso de renta mixta crecimiento en soles, solo obtuve este dato y es el de Credit Core Capital Crecimiento en soles. Fíjense, ha tenido una rentabilidad promedio los últimos 5 años de 0.91%, pero fíjense en el último mes, el rendimiento mensual anualizado. Es el más alto, ¿no? Es más alto que todos los anteriores que hemos visto, porque esta es renta mixta, pero crecimiento. O sea, aquí hay más porcentaje normalmente de acciones que de renta fija. Puede ser un 75% acciones y 25% renta fija. Es mixta porque todavía se está combinando ambos tipos de instrumento, pero más porcentaje para las acciones. Y acá vemos este resultado tan interesante, ¿no? Y ahora las alternativas para el inversionista agresivo. Aquellos que toleran más riesgo, aquellos que quieren tener mayor rentabilidad, pero que también tienen que soportar, ¿no?, mayores altibajos y aún riesgos de que caiga el precio muy por debajo en un periodo corto de tiempo, ¿no? Y esperando que luego se recupere. Acá tengo información del boletín diario de la Bolsa de Valores de Lima. Y acá podemos ver cómo le ha ido en lo que va del año a diferentes índices, tanto de Perú como de Latinoamérica, Europa, Asia y Nueva York, para poder comparar, ¿no?, cómo estamos y qué potencial hay de poder volver a tener esos valores que se tuvieron a inicios del año, ¿no?, en estas bolsas. Fíjense, el índice Standard & Poor's de la Bolsa de Valores de Lima, el Perú Select, lo que antes se consideraba como el índice selectivo, ¿no?, que agrupa a 15 acciones, las más líquidas, las de mejor desempeño, ¿no?, las blue chips de la Bolsa de Valores de Lima, vemos que han tenido en el año una performance, un desempeño de menos 22.69%. Esto es en soles. Si lo pasamos a dólares, sería menos 25.02%. Es decir, se ha perdido casi la cuarta parte de su valor. Si vemos a las 15 empresas más cotizadas, no más las blue chips, las que tienen mayor frecuencia de negociación, tienen este desempeño. Si vemos el Perú General, que agrupa a 40 acciones de diferentes sectores, diferentes empresas, también es muy similar, ¿no? Un poquito más abajo, pero más o menos va en ese rango, ¿no? Más o menos se ha perdido la cuarta parte del valor en lo que va del año.
Y tenemos otros índices que no son tan utilizados, pero existen, ¿no? El Lima 25 y el índice de buen gobierno corporativo, ¿no? Han tenido un rendimiento también similar en lo que va del año. En Colombia, fíjense, la caída de la bolsa, del índice representativo del Colcap ha sido 34,48. O sea, la caída ha sido mayor. Ha sido más de la tercera parte de su valor en la moneda local, ¿no? Pesos colombianos. Si se ve el mismo dato, pero en dólares, la caída es mayor. Y aquí podemos ver la devaluación que ha habido, ¿no? En lo que va del año. Fíjense, como 10% de devaluación. Mientras que no, la devaluación en el caso peruano ha sido menor. Ha sido alrededor de 2,5% en lo que va del año. Entonces también nuestra moneda ha resistido mejor esta crisis que otras monedas latinoamericanas, ¿no? Vean igual, en el caso de la Bolsa de Santiago, la caída ha sido 20% en pesos chilenos, pero 27% en dólares. Entonces acá también vemos la magnitud de su devaluación, ¿no? El MILA agrupa a 4 bolsas de Latinoamérica, ¿no? Está la Bolsa de Lima, está la Bolsa de Colombia, también la Bolsa de Santiago y adicionalmente la de México. Y mezclando estas 4 tenemos menos 35,69%. Y esto es en dólares, ¿no? Se considera una única moneda para poder comparar estas 4 bolsas de diferentes países. En el caso de la bolsa de Brasil, la caída ha sido mucho mayor. Fíjense, en la moneda brasileña la caída ha sido menos 32,66, pero en dólares la caída ha sido menos 54%. Entonces, vean la devaluación que ha habido del real brasileño, ¿no? Más o menos ahí estamos hablando de unos 22% de diferencial, ¿no? Que es un indicador de la devaluación de su moneda. En el caso de México, la caída ha sido menor en su moneda local, pero en la moneda extranjera ha sido la tercera parte. Acá también podemos ver un 20% de devaluación de su moneda. El Merval ha caído menos 6,09%, y la caída en dólares sí ha sido bien pronunciada, ¿no? Ahí también vemos la devaluación, ¿no? Y también los efectos que hay por la situación, ¿no? de déficit fiscal que hay en ese país. Las bolsas europeas han caído entre un 29% la de Madrid, la que más ha caído, y un 18% la de Frankfurt en Alemania, ¿no? Más o menos van en ese orden. Un poco menos que en el caso latinoamericano, ¿no? En Latinoamérica las bolsas han caído más. En Tokio la caída ha sido menor, menos 13,91%, en dólares un poco menos, se ha apreciado el yen. La bolsa de Hong Kong, también muy similar al caso japonés, ¿sí? La bolsa de Shanghái, China, que es un actor importante, ¿no? Actualmente la segunda potencia económica, ha tenido una caída de su bolsa de menos 5,20% en yuanes, y si lo vemos en dólares es menos 6,80, también ha habido una pequeña devaluación. Y entramos a la bolsa de las bolsas, ¿no? La bolsa de Nueva York en realidad es la que influye más en todas las demás bolsas del mundo, porque las empresas más grandes del mundo cotizan en esa bolsa. Entonces es un indicador que, que nos muestra realmente cómo está la situación actual a nivel global. Cuando vemos el Dow Jones, que es el índice que agrupa las 30 empresas industriales más importantes de Estados Unidos, la caída en lo que va del año es de menos 16,73%, ¿sí? El Standard & Poor's 500, que agrupa las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, tenemos menos 11,16%. Y el Nasdaq Composite, que agrupa las empresas tecnológicas, tenemos que, miren, está en positivo. De todos los índices, el único que está igual que como empezó el año es el índice Nasdaq.
y es que las las empresas tecnológicas son las que han estado mejor paradas, mejor han enfrentado esta crisis, porque muchas empresas tecnológicas siguen funcionando, ¿no? Como Amazon, Netflix, Facebook, tenemos Google, tenemos Apple, o sea, han podido adaptarse mejor a esta situación de aislamiento social porque la tecnología sigue funcionando, ¿no? Estamos conectados por Zoom, por ejemplo, y la empresa Zoom también ha subido sus cotizaciones en la bolsa de Estados Unidos. O sea, las tecnológicas se han adaptado mejor en medio de esta crisis y aún se han apreciado, han podido tener un mejor desempeño porque hay un mayor uso y también una mayor expectativa de que por estas circunstancias se van a usar más en en los próximos años. Aquí pueden ver la evolución del índice selectivo, ¿no? De la Bolsa de Valores de Lima en las últimas 15 ruedas, fíjense, ¿no? Desde el 21 de abril hasta el 12 de mayo. Ha habido un aumento, ¿no? Más o menos desde niveles de 370 puntos y ahora estamos en unos 410 más o menos, ¿no? La información del 12 de mayo. Ha habido una apreciación, ¿no? De más o menos 370 a 410, estamos hablando de más o menos 10%, ¿no? Un 10% de apreciación en las últimas 15 ruedas. Eso se refleja también, como vimos, en los fondos mutuos que invierten en acciones, ¿no? Ahí están las empresas que forman parte del índice selectivo de la Bolsa de Valores de Lima. Son las 15 empresas, fíjense, de diferentes sectores: financiero, materiales, consumo, eh, industrial, mineras, muchas mineras, ¿no? Siempre las mineras, nuestra bolsa es una bolsa minera. Pero cuando vemos el índice selectivo por sector y subsector, podemos ver que no todos los sectores han estado afectados por esta crisis de la misma manera, ¿no? Aquí podemos ver que el sector más golpeado, que ha tenido mayor impacto en su valor es el sector minero, ¿no? Menos 30.30% en soles y en dólares menos 32.40%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los minerales normalmente son activos que van de acuerdo también al ciclo de la economía. Si estamos ahora entrando, ¿no? En muchos casos en una recesión, ¿no? En crecimiento negativo del Producto Bruto Interno, entonces también la demanda por los minerales disminuye. Pero recuerden, este es un ciclo, ¿no? Nuevamente el ciclo tendrá su tiempo y vendrá la recuperación y nuevamente vendrá el alza también de los precios de los minerales. Pero por ahora, en lo que va del año, notamos en este sector que es el más golpeado, ¿no? Los sectores que han tenido un menor impacto son el sector de servicios, menos 9.01%, y el eléctrico, porque son sectores mucho más defensivos, se le llama, ¿no? Porque los flujos de ingresos de estas empresas no son tan variables en el tiempo. Es decir, una empresa eléctrica, por ejemplo, va a seguir vendiendo energía eléctrica porque los hogares, las empresas siguen funcionando con energía eléctrica, ¿no? No, por más que haya una crisis, no es tan fácil cortar a la mitad o al 30%, como vemos en el precio de las mineras, el consumo, ¿no? Normalmente se cortan otros gastos, pero no los gastos de consumo eléctrico. Igual en el caso de los servicios, ¿no? Muchos servicios se mantienen. Entonces, la crisis no golpea igual a todos los sectores. Pero cuando vemos sectores que están más, más depreciados, más afectados por esta crisis, podemos también identificar oportunidades ahí, porque los precios están muy castigados y pensando en un horizonte de mediano plazo, podemos ver que luego estos valores se recuperan, ¿no? Muchas son empresas de primer nivel, clasificadas
internacionalmente con grado de inversión. Entonces, ahí están las oportunidades para que un inversionista agresivo pueda aprovechar, ¿no? Donde hay mayor impacto negativo, también puede haber mayor potencial de apreciación. Y aquí les quería mostrar también un gráfico del índice Standard & Poor's entre el 2004 y el 2020. Aquí podemos ver cada vela está mostrando si es verde, que ha habido un incremento de los precios en ese mes, si es roja, que ha habido una disminución de las cotizaciones en ese mes. Pero lo que quería mostrarles era la última crisis, ¿no? La última gran crisis, que es la crisis financiera del 2008-2009, y podemos ver que entre el precio máximo que hubo más o menos en el último trimestre del 2007, octubre más o menos del 2007, que el precio llegó de este índice más o menos a 1.600 puntos y luego cayó a unos 650 puntos. Fíjense qué tal caída. Esta caída se dio más o menos en un año y 3 meses, año y medio más o menos. O sea, la crisis financiera tuvo un impacto en la bolsa que duró como un año y medio, ¿no? Un año y medio la bolsa era bajista y se perdió, fíjense, más del 50% del valor, ¿no? Estamos hablando desde 1.600 a 650, se perdieron casi 1.000 puntos. Fue una baja muy fuerte, ¿no? ¿Y cuánto le tomó recuperarse? Le tomó más o menos unos 4 años para volver a los niveles que tuvo en octubre del 2007. 4 años para recuperarse. Pero fíjense ahora, a partir de este mínimo del primer trimestre del 2009, donde la bolsa tocó fondo, se ve una tendencia, ¿no? Un rango alcista en el cual podemos ver cómo la recuperación luego ha sido muy rápida, ¿no? Y se han alcanzado en febrero de este año el valor máximo casi en 3.400 puntos del índice Standard & Poor's. Entonces, imagínense alguien que invirtió en ese momento a 650 y pasaron 11 años y llegó a 3.400. ¿Cuántas veces se multiplicó su dinero, no? Casi 6 veces, ¿no? Digamos, 5 veces, 5 y un poquito más, en un plazo de 11 años. Entonces, la rentabilidad obtenida con este índice, ¿no? Hay instrumentos que replican el desempeño de este índice y podemos ver, ¿no? La rentabilidad que ha habido en todo este ciclo alcista de casi 11 años, ¿no? Y fíjense, cuando ha caído la bolsa, la caída fue muy rápida. Rompió este nivel de soporte, lo rompió, lo perforó, digamos, ¿no? Llegó en marzo, fíjense, muy rápida fue la caída. Un máximo en febrero y en marzo, más o menos a mediados de marzo, se llegó a casi 2.200 puntos. Una caída de 1.200 puntos en el índice más representativo de la bolsa de Estados Unidos. Pero fíjense también la recuperación. La recuperación ha sido muy rápida. La caída fue muy pronunciada en 2 meses, pero fíjense, abril también la recuperación ha sido importante, ¿no? Y ahora estamos en más o menos 2.820. O sea, se ha recuperado la mitad de la caída, ¿no? A la fecha. Pero es una recuperación mucho más rápida que la que hubo en la crisis anterior, ¿no? Acá estamos viendo que la recuperación, ¿cuánto tiempo tardó? Tardó más o menos 4 años. Aquí estamos viendo que en muy poco tiempo ha habido un rebote, ¿no? Y si vemos también la evolución de este índice Standard & Poor's por sector, en lo que va del año, vemos que no todos los sectores han sido afectados de la misma manera. Aquí podemos ver que en color turquesa está el sector energía, que ha caído en lo que va del año 40.7%. Ha sido el sector más golpeado, ¿no?
no sé si recordarán que el precio del petróleo llegó a estar en negativo, ¿no? Un precio negativo, el precio del West Texas, que es el petróleo ligero de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque había una guerra de precios entre Rusia y Arabia, había también una, un exceso de oferta y no había suficiente espacio para almacenar. Todo eso configuró una crisis de precios que hizo que estuviera en negativo, ¿no? Algo impensable, que preferían pagar por entregar el petróleo antes que tenerlo en sus almacenes. Era menos costoso dárselo a alguien o a una empresa, entregárselo no solo regalado, sino pagando por entregarlo, que tenerlo en sus propios almacenes. Entonces, fíjense cómo la caída llegó a ser en la primera quincena de marzo casi 60% más, pero ha habido una rápida recuperación, ¿no? Ahora está en 40%, o sea, se ha recuperado 20% en 2 meses, ¿no? Entre marzo y lo que va de mayo. Entonces vemos un sector muy castigado, pero también con un gran potencial de apreciación en el tiempo, ¿no? La demanda va a volver cuando poco a poco se vayan levantando las cuarentenas, empiece a haber movimiento de vehículos, de transporte terrestre que consume combustible y más adelante, eso tal vez demorará un poco más, vuelos nacionales y luego vuelos internacionales. Cuando empiece a haber ese flujo, ¿no?, de transporte aéreo, el precio del petróleo se va a recuperar y las empresas de ese sector también. Si vemos el sector que menos impacto ha tenido de este índice, está las tecnológicas, ¿no? Si se dan cuenta acá, está en 0.1%. Es decir, están como al inicio, como si no hubiera pasado nada. Tuvieron una caída, ¿no? Tuvieron una caída, pero no tan pronunciada, más o menos habrá sido en el orden del 20-25%, y ya están ahora como empezaron al comienzo del año. Como les decía, las empresas tecnológicas han sido las más resistentes a esta crisis porque la tecnología se está usando tal vez más que antes, ¿no? Para hacer clases virtuales, trabajo en casa, la educación, los negocios, todo sigue funcionando de manera virtual. Entonces las tecnológicas han tenido también una demanda importante y perspectivas crecientes a futuro, ¿no? Entonces, bueno, ahí están las oportunidades para los que las quieran aprovechar y ahora quisiera tal vez dejar un tiempo para preguntas, comentarios de su parte. Doctor Alban, ahorita ya van a empezar a dejar sus preguntas. Yo se las voy a pasar por acá la mayoría de las personas está por Facebook. Se las voy a pasar por acá por el chat de Zoom. ¿Bueno? Ya, ok, encantado. Ok, ya se les estoy dejando acá en el chat. Ah, ya, voy a ver el chat.
Bien, a ver, la pregunta es, ¿en qué sector se recomendaría invertir a nivel Perú y acciones de qué empresa precisamente? A ver, el sector, hemos visto más o menos que hay sectores, por ejemplo, en el tema de la minería, ¿no? Que han tenido un desempeño en lo que va del año de menos 30%. Pienso que ahí hay muchas oportunidades para poder invertir, pero depende del perfil del inversionista, ¿no? Un inversionista agresivo o moderado invertiría en el sector minero, pero un inversionista más conservador tal vez invertiría en el sector eléctrico, que es más estable. Entonces, todo depende del perfil del inversionista y todas las variables que les mencioné antes, ¿no? El objetivo, el plazo, el monto, no es para todos igual, ¿sí? Luego mencionan, ¿qué opina sobre invertir en ETFs respecto a los fondos mutuos y o acciones? Los ETFs, hay diferentes tipos de ETFs, ¿no? Hay ETFs que replican a un índice como el Standard Poor's. Ahí está el ETF SPY, que es un índice, digamos, para un inversionista moderado, ¿no? Estamos viendo que todavía versus los máximos de febrero hay un potencial ahí de apreciación de 600 puntos, ¿sí? Eso se podría tener tal vez a fines del año, ¿no? Es una inversión más o menos de 9 meses o un año, pero que uno podría tener una rentabilidad interesante. Hay otros ETFs que también son apalancados, que esos sí son para inversionistas arriesgados, porque el apalancamiento ayuda a tener mayor rentabilidad, pero también mayor riesgo. Cuando ganas, ganas más. Cuando pierdes, también pierdes más. Entonces, solamente esos ETFs se los recomiendo para inversionistas que son agresivos, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva del dólar a largo plazo? Si se refieren al tipo de cambio dólar-sol, ¿no? La perspectiva me parece que es a que la devaluación continúe, porque los fundamentos de nuestra economía nacional, o sea, vamos a sentir el impacto de la recesión, seguramente, ya lo estamos sintiendo, el déficit fiscal está aumentando y también recuerden que se vienen las elecciones y cuando hay elecciones en el Perú, siempre dependiendo quiénes son los candidatos que encabezan las elecciones, si son pro sistema o antisistema, hay nerviosismo también en los mercados y eso se refleja en el tipo de cambio. Entonces, me parece que la perspectiva es a que se continúe devaluando a una tasa baja, ¿no? Comparada con otros países de Latinoamérica, porque tenemos buenos fundamentos macroeconómicos, pero de todas maneras se vienen tiempos donde hay mayor incertidumbre y eso se refleja también en el tipo de cambio. ¿Qué opina sobre, ¿Qué opina sobre las aerolíneas como inversión ahora con la quiebra de Avianca? Bueno, estamos viendo ahí justamente el riesgo sectorial de este negocio de las aerolíneas, ¿no? Porque es el sector tal vez más golpeado junto con los hoteles. He visto hace poco, ¿no? Información de un hotel ahí en Lima que están haciendo alquiler de las habitaciones como si fueran viviendas. Entonces, todos los negocios tienen que adaptarse, tienen que reinventarse. Entonces, de alguna manera, cómo cubrir sus costos fijos y de alguna manera cómo salir adelante hasta que pase la cuarentena y el aislamiento social y empiece el turismo a resurgir, pero son sectores que todavía van a tardar mucho más, ¿no? Tal vez estarán en una fase 4 de reactivación económica. Entonces,
el flujo de sus ingresos va a tardar más en recuperarse. Entonces, aerolíneas es un sector de alto riesgo, pero también, como está muy depreciado, se puede invertir. Hay ETFs, por ejemplo, de aerolíneas, de las principales aerolíneas de Estados Unidos. Esa es una inversión arriesgada, pero también la rentabilidad que se podría obtener sería muy buena. Y al invertir en un ETF, que es una cartera de diferentes aerolíneas, uno está diversificando el riesgo. No es lo mismo como poner el dinero en una aerolínea, en la TAM o en Delta o en American, y no sabes lo que puede pasar con esa empresa, pero si es una cartera, estás diversificando el riesgo. ¿Sí? Buena pregunta. Buenas noches. ¿Es recomendable la inversión en factoring en estos tiempos? Sí, me parece que es una buena alternativa de inversión, de un riesgo bajo, entre bajo y moderado. Depende facturas de qué empresas son. También igual, dentro del factoring hay diferentes empresas que venden sus facturas. Y depende la clasificación que tenga la empresa emisora. Podemos decir que hay mayor o menor riesgo. Normalmente también eso se refleja en la tasa de descuento de la factura, ¿no? Si es una empresa AA, vas a tener una tasa, digamos, media. Si es una empresa C, vas a tener una tasa mayor que compense ese riesgo, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? El riesgo de atraso en el pago y en un caso extremo el no pago. Pero normalmente las empresas que hacen factoring también evalúan eso, evalúan tener una cartera de empresas que tenga buen comportamiento en el sistema financiero, ¿no? ¿Qué opinan los bienes raíces? ¿Bajará el precio? Normalmente debería bajar, porque hay muchas personas que van a optar por vender sus propiedades si es que no tienen otra fuente de cómo generar ingresos. Y cuando uno vende, cuando está en mayor necesidad o urgencia, normalmente uno vende, castiga el precio. Y si hay muchos que están vendiendo, si aumenta la oferta, el precio de ese activo normalmente tiende a disminuir. Y la demanda, normalmente la demanda no va a ser creciente en este tiempo. Más solamente los compradores oportunistas van a estar esperando más bien estas ocasiones, ¿no? Robert Kiyosaki dice que gran parte de su fortuna la hizo comprando bienes raíces en tiempos de crisis. Entonces, sí es también una opción, pero no es mi especialidad bienes raíces, mi especialidad son activos financieros. Si hay una segunda caída fuerte en la bolsa americana, eso podría contagiar inmediatamente la bolsa peruana que recién está empezando a recuperarse. Sí, así es, hay efecto contagio. Están muy correlacionadas las bolsas, sobre todo la bolsa norteamericana, influye en casi todas las bolsas del mundo, ¿no? Es un termómetro, un referente. Entonces, si hubiera una segunda caída fuerte, sí afectaría. ¿Cuál es el impacto de la baja del Standard & Poor's con la bolsa de valores? También, ¿no? Es como es un índice el más representativo de la bolsa de Nueva York, siempre hay una influencia, porque recuerden, muchos inversionistas internacionales ven también el sector Latinoamérica como un sector, un mercado emergente, economías emergentes, y en muchos casos ha habido también, ¿por qué ha caído la bolsa de Lima? Ha caído también en parte porque muchos han salido, o sea, han cerrado sus posiciones en fondos mutuos, mayormente de renta mixta o de renta variable, porque prefieren ir a mercados donde tienen mayores perspectivas de, o potencial de apreciación. Entonces, salen de un mercado y se van a otro. El dinero se está moviendo todo el tiempo, de un mercado, de una bolsa a otra. El dinero va donde mejor lo tratan y donde más potencial de crecimiento tiene. Entonces, como hay grandes empresas que están a precios de ocasión en la bolsa de valores norteamericana, muchos cierran posiciones en Perú
y abren posiciones en Estados Unidos, o también compran bonos del Tesoro americano, que es el activo libre de riesgo, ¿no? Así llamado, porque es el más seguro del mundo. Entonces, también los conservadores prefieren cerrar posiciones de renta fija aquí en Perú y abrirla en mercados donde tienen mayor seguridad y también una rentabilidad más baja. El gasto público, ¿cómo se daría teniendo en cuenta para llegar al sector rural son los municipios distritales? Bueno, estamos viendo, ¿no? La reactivación a nivel nacional se está dando, ¿no? Con el programa Reactiva, con las transferencias que se están haciendo a los municipios, transferencias también directas a las familias, con los bonos. Todo eso va a hacer que el déficit fiscal aumente considerablemente, ¿no? Recuerden que en un primer momento todo el programa de reactivación era más o menos 12% del PBI, ¿no? Según lo que anunció la ministra de Economía. Pero se va a ampliar el programa Reactiva, entonces con otros 30.000 millones de soles. Entonces, esto va a aumentar, ¿no? Vamos a estar hablando seguramente como de un 18 o 20% del PBI si sigue esta tendencia en el gasto público. Pero no queda otra, porque se tiene que dar ayudas, ¿no? Para las familias, para las empresas mayormente, ¿no? Las micro y pequeñas empresas que dan mucho empleo, aunque sea informal, pero es una forma de poder salvar, ¿no? Esta circunstancia. ¿Considera que el Estado promueve la entrada de capitales en el Perú y cuál sería el incentivo que lo promueve? Lo que sucede es que nuestra bolsa, ¿no? Hablando de la Bolsa de Valores de Lima, es una bolsa poco líquida, es una bolsa que tiene pocas empresas que son, digamos, de primer nivel, y los montos transados también no son muy altos. Las comisiones que cobran las sociedades agentes de bolsa a veces son más altas que por invertir en el mercado de Nueva York. Entonces, se tienen que dar todavía más incentivos, se tienen que dar, porque de lo contrario, nuestra bolsa cada vez va a estar más relegada y muchas empresas grandes van a optar por también cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York. Ya hay varias, ¿no? Por ejemplo, Buenaventura, Credit Corp, Intercorp, tenemos muchas, ¿no? Empresas de primer nivel que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York, y me sale más barato comprar las acciones allá porque la comisión que pago es menor. Entonces, no puede ser así. Tenemos que ser más competitivos, ¿no? El incentivo, bajar las comisiones, hacer que el impuesto a la renta por mucho más tiempo se exonere el impuesto a la renta a las ganancias de capital por las rentas provenientes de venta de acciones. Igual pago de dividendos también debería exonerarse. ¿Por qué? Porque de lo contrario estamos castigando a nuestra bolsa y haciéndola cada vez menos competitiva. Hay un ETF en bonos de oro. En bonos de oro. Bueno, deben ser empresas que producen oro, empresas mineras, y que a la vez emiten instrumentos de deuda como los bonos, ¿no? Pero exactamente ETF en bonos de oro no conozco, pero sí hay ETFs de oro propiamente, ¿no? Que son acciones. No conozco de bonos, conozco de acciones que tienen que ver con empresas productoras de oro. ¿Cuáles serían las recomendables? Bueno, hay que buscar, ese es un sector, pero fíjense, en el caso del oro, el oro está en máximos de 5 años más o menos. Entonces, ¿cuándo conviene comprar un activo? ¿Cuando esté en precios máximos o cuando esté en precios depreciados? Si está en precios máximos, no tiene mucho potencial de apreciación. Más bien, lo que yo esperaría es que hay un ajuste a la baja. Entonces, comprar cuando algo está caro
no es el mejor negocio. Tendrían que evaluar bien esa decisión. En la situación en la que estamos, me recomienda poner ahora mi dinero en fondos mutuos. De ser así, ¿en cuál de los tres? No sé tu perfil de inversionista. Por si acaso, yo doy asesoría también ya personalizada, ¿no? Al final les voy a dejar mi dato de contacto, donde podemos hablar uno a uno, ¿no? Pero no puedo dar respuestas generales para preguntas generales porque dependen muchos factores, ¿no? Como les dije al inicio de mi presentación. Veremos en el tercer trimestre la gran caída en el NICE. Actualmente hay demasiada exuberancia irracional y euforia en los mercados. Saludos. No sabemos, no sabemos, pero lo que sí vemos es los esfuerzos también del gobierno norteamericano por el lado de su política monetaria, por el lado de su política fiscal, de hacer una reactivación económica lo más rápida posible, ¿no? Y también porque las experiencias enseñan, ¿no? La experiencia de la crisis del 2008-2009 muestra que de repente las ayudas fiscales fueron insuficientes y por eso demoró mucho la recuperación. Esta vez se tiene la oportunidad de hacer más agresivos en la reactivación, pero también obviamente eso va a tener un costo, ¿no? Recuerden que también en Estados Unidos el presidente Trump está en campaña. Él siempre fue su logro mayor el tema del crecimiento económico, y ahora él seguramente va a querer ser reelegido. Entonces tiene que mostrar una reactivación lo más rápida posible para tener posibilidad de ser reelegido. Aunque a veces se le va de las manos, ¿no? El tema y está demasiado interesado en abrir de nuevo la economía y que ya no haya cuarentena, pero el riesgo es las vidas humanas, ¿no? El costo social. Son el país que tiene más contagios y más muertos. Entonces, la situación ellos la tienen más difícil. Pero si hay diversos escenarios, ¿no? Depende de que se logre tener una vacuna en corto tiempo, depende de muchos factores para que el origen, recuerden, de esta crisis es sanitario. Entonces, ese es el problema que todavía no termina de resolverse. Pero vamos a tener también, como dicen algunos, que convivir con este virus. No se puede tener indefinidamente cerrada la economía o las actividades económicas, porque el costo todavía puede ser mucho mayor y se puede agudizar la crisis. Ahí sí se estaría pasando, ¿no? De una crisis sanitaria a una financiera a una económica, ¿no? Como leía hoy día en un artículo, podemos pasar de crisis de liquidez a crisis de insolvencia. Y eso sí es mucho más serio, ¿no? Mucho más difícil de combatir. A ver, la exuberancia irracional, ¿no? Ese término es de Keynes. ¿A qué tipo de fondo de las AFPs es recomendable cambiarse después de la pandemia? Miren, los que estamos en el fondo 3, yo toda mi vida estuve en el fondo 3, siempre, desde que empecé a trabajar. ¿Por qué? Porque el horizonte de tiempo en el cual se va a invertir estaba a mi favor, ¿no? Ahora estoy a la mitad de mi vida profesional, pero todavía me quedan unos 20 años o más por delante de seguir activo, ¿no? Entonces, el tiempo está a favor cuando tú inviertes en renta variable. En más tiempo hay mayor potencial de crecimiento. Entonces, mal harían en cambiarse de un fondo, por ejemplo, del fondo 3 al fondo 1, porque no vas a poder recuperar la pérdida. Cuando uno se pasa a otro fondo, ese fondo va a ser tal vez más estable, pero lo que perdiste no lo vas a recuperar. En cambio, si te quedas en ese fondo por un tiempo, un año o un poco más, vas a poder recuperarte y recién ahí podrías evaluar nuevamente si es que te cambias
de fondo, pero no en el corto plazo, porque si no estarías asumiendo las pérdidas, que ya no las vas a recuperar. Cuando estamos viendo rebotes, ¿no? Estamos viendo que ha habido rebotes en la bolsa de Lima, en la bolsa de Nueva York. ¿El sector inmobiliario sería una buena inversión? Para los que conocen el sector, me imagino que sí. Me imagino que en esta crisis van a haber oportunidades. No es mi especialidad, como les digo, entonces no podría opinar, pero pensando así nomás en oferta y demanda, me di cuenta que la oferta va a aumentar, la demanda va a disminuir, entonces van a haber buenas oportunidades, buenos precios de ocasión. El déficit fiscal está a la vista para la bolsa de Nueva York. Encima se vienen las elecciones. Deberíamos esperar el tercer trimestre. ¿En qué sectores nos recomienda invertir? Miren, los que no esperamos, yo no esperé al tercer trimestre. Yo cuando hubo la caída en febrero, bueno, en marzo, yo empecé a invertir y ya he ganado en el mes de abril y también ahora en mayo. ¿Por qué? Porque las oportunidades no se dan cuando todo está en calma. Recuerden, ¿no? A río revuelto, ganancia de pescadores. Cuando hay crisis, también hay oportunidades. Pero si van a esperar que todo se calme, claro, las oportunidades van a ser menos y no tan rentables. Pero eso depende del perfil de cada uno, del perfil de riesgo que uno puede asumir. ¿Sí? En activos, en dólares o en soles, depende, ¿no? Depende qué tienes en este momento, soles o dólares. Porque también en el caso de pasar de soles a dólares, uno puede tener una ganancia por la devaluación. Habría que ver qué activos en dólares estás evaluando adquirir. Pero también hay, si se trata de depósitos, por ejemplo, los depósitos a plazo fijo en soles te pagan más que los de dólares. Entonces, todo depende también en qué tipo de activo estás pensando invertir. ¿Recomienda mantener mi dinero en dólares o sugeriría cambiarlo a soles por una supuesta baja? La variable más difícil de pronosticar es el tipo de cambio. Los economistas tenemos eso claro. Pero, en general, yo diría que en este año, que es un año preelectoral y casi electoral para el Perú, mejor quedarnos en dólares. Y a ver, la última pregunta, porque ya estamos con la hora. ¿Actualmente en qué bolsa a nivel mundial podría invertir? ¿Cómo ve la bolsa de China? Miren, la bolsa de China me parece una bolsa que es con la que estamos menos familiarizados. Son empresas que son más lejanas para nosotros. Mejor entre la bolsa, si hablamos a nivel global, la bolsa de Nueva York es la bolsa donde hay más oportunidades, empresas de primer nivel, eh, muy diversificadas, marcas fuertes. Entonces tendrían, yo, entre la bolsa de Nueva York y la de China, la de Nueva York me parece una mejor, donde hay mejores oportunidades de inversión. Muy bien, creo que estamos en el tiempo. No sé aquí los organizadores qué dirán. Quería hacer una pequeña invitación, ¿sí? Para los cursos virtuales que yo realizo, cursos online. Ya los hacía online desde antes de la presenciales, ¿no? Tenía cursos presenciales y cursos online, pero ahora, por las actuales circunstancias, solamente estoy dictando cursos virtuales sobre cómo invertir en la Bolsa de Valores de Lima y cómo invertir en la Bolsa de Valores de Nueva York, ¿no? Para los que están interesados, ahí les dejo mis datos de contacto para que puedan aprovechar, ¿no? Del precio normal, estamos ofreciendo un 10% de descuento por promoción, ¿no? Durante este mes. Y yo creo que para los que están interesados en invertir, siempre es bueno primero capacitarse, de tal manera que puedan tener un conocimiento básico, saber dónde encontrar información para hacer sus análisis y no depender necesariamente
de que un asesor les diga qué comprar, cuándo comprar, sino que ustedes ya pueden ir manejando un criterio propio. Ahí están mis datos y bueno, por mi parte ha sido un gusto compartir esta videoconferencia con ustedes. Quedo a su disposición para lo que necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Albán, por la exposición de hoy sobre este tema muy importante. Bueno, invitarlo también futuramente, tal vez a alguna videoconferencia, presencialmente también. Tengo entendido que usted reside en Cusco, ¿no? Sí, así es. Por eso me ven abrigado. Bueno, presencialmente también nos gustaría tenerlo el próximo año, tal vez las universidades estén normalizadas acá Encantado. en Lima. Bueno, muchas gracias, doctor Albán, por darnos su tiempo y bueno, los chicos que, como dijo el doctor, desean invertir, ahí tienen una alternativa en los cursos. Siempre es bueno, ¿no? Saber uno mismo cómo invertir, ¿no? Porque muchas veces no estar cada rato solicitando un asesor, ¿no? Tal vez es una buena alternativa a esos cursos. Así Ahí la es, idea, porque vamos. para invertir en realidad, o sea, yo soy economista, pero aprendí a invertir después, porque a veces en la carrera no nos dan muchas herramientas o de repente son muy teóricas, ¿no? Pero en realidad la inversión te ayuda a ver la economía en el día a día, la economía aplicada, ¿no? Y eso es fascinante para los que nos gusta esta profesión, pero también es una buena opción para generar ingresos adicionales, sobre todo para los que son más jóvenes. Como yo les dije, el tiempo está a su favor. Listo, doctor Alba. Entonces, muchas gracias. No sé si tiene algo último que acotar antes de finalizar. No, Darle nada las más gracias. agradecerles a ustedes por el interés en el tema, ¿no? Muy buenas las preguntas que me han hecho. Es un tema muy vasto. Les aconsejo que estén siempre viendo las noticias, no solamente de páginas web nacionales, sino internacionales, ¿no? Hay muy buenas páginas como Bloomberg, Yahoo Finance, Market Watch, periódicos, ¿no? Wall Street Journal. Estar viendo todo el tiempo lo que pasa y también ver periódicos también locales, ¿no? El diario Gestión, estar viendo para poder ver, ¿no? Tener un panorama completo de lo que está pasando y también atento a las oportunidades que se presentan. Listo. Entonces, muchas gracias, doctor Albán, y muchas gracias con todos los que han estado presentes el día de hoy. Recordarles que mañana a las 9 de la mañana, sí, 9 de la mañana tenemos al doctor Diego Macera. Él va a estar exponiendo también en este segmento, en esta página. Y bueno, las invitaciones correspondientes a ustedes. Muchas gracias con todos y hasta luego. Hasta luego.